Para finalizar nuestra edición de hoy les traemos una entrevista a profundidad que realizó nuestro compañero David Roversi a los analistas Gina Cibaja y Francisco Barahona respecto a esta rendición de cuentas del presidente Luis Guillermo Solís. Así es, Randa, los dejamos entonces con esta entrevista. Gracias, compañeros. Esta tarde el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, presentó su informe de labores o su rendición de cuentas al Estado costarricense. Este es propiamente el informe que se dio pues a los diputados y a diferentes autoridades, un informe de más o cerca de 100 páginas que pues se decía duraría cerca de 4 horas y media si se hubiese leído completo. Sin embargo, el mandatario actual pues hizo un resumen del mismo y tardó aproximadamente 1 hora destacando entre este discurso que dio, esta rendición de cuentas, 100 puntos específicos sobre lo que ha sido pues su gestión que pues llega a su final el próximo 8 de mayo. Pero bueno, para hablar de este tema están con nosotros Gina Cibaja y don Francisco Barahona, ambos analistas políticos y que van a destacar lo que se habló por parte del mandatario en este su último discurso como presidente de la República. Gina, gracias por acompañarnos. ¿Qué sabor deja lo que es el discurso del presidente? Si hubiese que darle una calificación, Gina, usted que es profesora y además aprobaría a don Luis Guillermo hoy. Sí, aprobaría, pero no con excelentes notas, digámoslo así. Digamos, a mí me quedó algo faltando. Tal vez al final fue un poco más contundente y da un mensaje un poco más ideológico, digamos, un poco más de... no sé cómo decirlo, el resto me pareció que quedó faltando porque, como dije también temprano, había como muy desmenuzado. Entonces, a veces cuando algo está tan desmenuzado en cosas puntuales, datos puntuales, no logra uno tener el mapeo general del bosque, digámoslo así, o sea, el blog de diferentes árboles, y entonces me cuesta un poco quedó el sinsabor de que el bosque no me quedó dibujado, digámoslo así. Esa es como una primera apreciación. Don Francisco Barahona, un sinsabor, dice Gina Cibaja, ¿qué es lo que le deja también el discurso del mandatario? Bueno, usted le pidió a ella una nota, no me la ha pedido a mí. Yo diría que yo le pondría un 7, suficiente para pasar en el bachillerato, pero no para pasar en la universidad. Entonces eso es un regular positivo, digamos, o un bueno negativo, pero no más que eso. Pero fuera de un poco de sonrisa frente a lo que estoy conversando, no esa profundidad ni muy en serio. Yo diría que el informe de él es un informe que nos da la sensación, o él quiere que los que lo escuchemos tengamos la sensación de que él hizo mucho, que él trabajó mucho, que hay mucha obra pública, que encontró grandes dificultades. En otras palabras, justifica el no haber ni profundizado el cambio, ni haber hecho una cantidad, digamos, realmente casi como de choque en materia de obra pública, que fue uno de los elementos con los que él llegó al poder, y por los cuales los costarricenses le dimos los votos, 1.360.000 votos, hace 4 años. Él hablaba, un poco para justificar el que no logró avanzar en eso, de que él se encontró con una cultura del estancamiento, una cultura de la burocracia, y que también fue claro, y yo diría muy franco al decir, que el cambio ofrecido por él no logró a las expectativas que él planteó al inicio. En realidad el cambio ofrecido por él, ya ahora desde mi perspectiva de analista, fue un cambio mínimo, porque él pudo efectivamente haberse lanzado con el liderazgo que el pueblo electoral le dio hace 4 años a cambios de mucha mayor profundidad. Bueno, él tomó una decisión, no sé cuándo la tomó, supongo que al final del primer año, y entonces todos aquellos discursos de los 100 días, del compromiso, de las denuncias de corrupción, etcétera, fueron borrándose, fueron olvidándose, y entonces entró en el segundo y el tercer año a una administración, digamos, arrió algunas velas, la velocidad del barco se redujo, y bueno, y ahora estaba llegando el día de hoy al final de ese viaje. No lo encontré a él entusiasmado tampoco, lo encontré humilde cuando pidió perdón, eso me agradó.
lo encontré que quedó debiendo, aunque él no lo dijo con esas palabras. Le deseó al nuevo presidente, a la nueva administración, que avanzara mucho más. En todo caso, el nuevo presidente ya no tiene ninguna excusa para una curva de aprendizaje, ya eso lo agotó el presidente como razonamiento. Los que votaron por Carlos son personas que no le van a tener la paciencia que le tuvieron a don Luis Guillermo, e inclusive me sorprendió que él mencionara la platina, porque la platina sí, efectivamente era un símbolo, pero le costó tanto a esta administración concretar lo de la platina, que en términos nacionales era un pequeño objetivo, era una pequeña obra, que no la debió haber utilizado como uno de los elementos principales de su obra de gobierno. Al final él habla efectivamente de 1.400 y tantas obras de construcción, pero la mayoría son medianas y pequeñas, del tamaño, digamos, de la construcción del centro de convenciones o de una carretera San José-San Ramón o una carretera más pequeña con Cartago. Ahí hubo la misma circunvalación, hubo un fracaso, pese a que, como lo dijimos hace un rato, bueno, él tuvo recursos importantes, la Asamblea le dio recursos y el que no hubiera plata él nunca lo utilizó como justificación, porque había dinero para construir. Sobre seguridad pública me hubiera gustado que hablara mucho más del tema. Él presumió de la Escuela Nacional de Policía, de que acaban de juramentar o poner en circulación 2.000 y tantos nuevos policías. Todo eso está muy bien, habló de tanquetas, habló de helicópteros, habló de 3 patrulleras medianas. Todo eso está muy bien, pero bueno, son donaciones y con eso no se reduce el número de muertos, que es un poco la pandemia que tenemos en Costa Rica, los asesinatos, sino con una política más integral. Ese es un tema que lo debemos analizar, porque yo creo que su administración no hizo un buen trabajo en materia de prevención y en materia de control de la alta delincuencia. Así es, en el tema de seguridad, de hecho, pues muchas personas o la oposición en sí era uno de los principales temas que quería escuchar hoy en el informe de labores del presidente Luis Guillermo Solís. Él anuncia, claro, pero nunca termina de concretar. No aterriza porque no hubo una política sólida y consistente en materia de seguridad, y yo le sumaría ahí también el tema de los femicidios, por ejemplo. No habla nada del tema, dice en un momento dado vamos a reducir la desigualdad o tratamos de reducir la desigualdad, pero en realidad no habla absolutamente nada del tema de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, que se hizo en esa materia, ¿no? Entonces a mí me queda un sinsabor con respecto a eso, pero también con respecto a los desafíos que plantea de infraestructura. Me parece interesante lo que plantea Paco Barahona, que dice que pareciera que el nombrar un montón de obras pequeñas nos puede generar la sensación de que se hizo mucho en infraestructura, y yo coincido con él en que no se hizo tanto, y que el construir un nuevo puente, que fue el arreglo que se hizo en el puente conocido como La Platina, y bautizarlo de otro nombre, porque se hizo otro puente en realidad, pues está bien, pero no agota toda la necesidad y el retraso que tenemos o el rezago que tenemos en infraestructura, ¿verdad? San José San Ramón, exacto. La ruta 32. Bueno, él reconoce su mea culpa de que no se logró cumplir con algunas cosas que se tenían. También me parece importante que no hace en ningún momento el paralelismo entre los cambios que se ofrecieron al principio y lo que se logra, porque verdad no mantiene el discurso del cambio. Exacto, no hay ninguna relación. Pareciera que son dos personas distintas. Evidentemente son dos personas distintas, porque me imagino que este aprendizaje que la pasada por el gobierno pues hace que las personas transformen y modifiquen sus visiones de sociedad y sus proyectos políticos, ¿no? Pero sí creo que faltó este paralelismo, decir, bueno, esto no se pudo cumplir. Y este era el cambio, digamos, los cambios que se lograron hacer en cultura política, en tramitología, ¿verdad? Pudo haber hecho esta analogía, porque él llega justamente al poder con una gran legitimidad, porque plantea un cambio radical que al final no se pudo lograr en casi ninguna área. Podría haberse utilizado esta analogía también, Gina, don Francisco, en el tema del cementazo, un tema que la oposición también, yo creo, esperaba mucho hoy, y no solo la oposición, yo creo que la ciudadanía costarricense esperaba pues algo, un sabor más
más concreto de lo que iba a ser el informe del presidente con relación a este escándalo, el más grande de nuestro país. Perdón que meta la casa de cristal al inicio, y además habló del combate a la corrupción. ¿Se acuerdan que dijo en el discurso de los 100 días de la que había encontrado todo encharralado, de toda la corrupción que había y demás? Y al final, el tema más sonado al final de su administración, que fue el cementazo, no dijo una sola palabra, y yo estoy segura que él mismo y toda su administración aprendió mucho, y todos hemos aprendido mucho a partir de todo lo que se desplegó del cementazo. Esos son los grandes silencios sospechosos. El presidente debe haber sido más valiente y haber tomado el toro por los cuernos y haberse referido a ese tema. Máxime que se estaba dirigiendo a la Asamblea Legislativa, que son nuevos, que no eran los que estuvieron en el proceso anterior. Bueno, eso puede ser una falla de nuestra maquinaria institucional. En realidad, el discurso del presidente lo debería haber dicho frente a los diputados salientes, no de los nuevos. De nuevo, una reforma constitucional necesaria que parece imposible que en este país se haga. Pero a donde yo voy es que el tema del cementazo es un tema que provocó que el actual presidente electo, don Carlos, casi no gane las elecciones. Fue un conjunto de coyunturas que provocaron que al final mucha gente votó por Carlos, pero voto prestado, como llamo yo, o voto que no quería que don Fabricio llegara a ser presidente de la República, no por la buena o la excelente obra del presidente saliente. Pero como él en la comisión de la Asamblea Legislativa sobre el tema del cementazo fue incluido con su nombre, e inclusive ha declarado que está dispuesto, si lo llama la nueva fiscal, a acudir a cualquier interrogatorio, como cualquier ciudadano, cosa que lo distingue, pero no podría decir otra cosa diferente. Pero la verdad es que él sostuvo ahí a gente, hubo reuniones en Casa Presidencial variadas a favor de los intereses del señor Bolaños. Eso quedó comprobado, no es un invento. Entonces él debería haber ahí con humildad, haber pedido perdón, no un perdón tan general como el que al final planteó, que queda más bien como un perdón si te ofendí. No, pero aquí no era el tema de ofender, era el tema de que el haber mantenido él a algunas personas de su círculo más inmediato ahí, en no haber pedido renuncias concretas, en no haber actuado a tiempo, ese es un tema que sospechosamente él no menciona. Y además no menciona, digamos, la gran labor que hace la Comisión Legislativa de los salientes, ¿verdad? Que a pesar de todo, en ese informe que no se logra aprobar con los diputados salientes, en ese informe no se pide que se investigue a Luis Guillermo, ¿verdad? Que además, de alguna manera, en ese informe queda, digámoslo entre grandes comillas, exonerado. Él pudo haber hecho alguna alusión a esto, que en realidad no lo involucra, pero que aprendimos todo de esto. Esto sirvió, el cementazo sirvió, le guste a quien le guste, para mover un montón de situaciones irregulares y de personas, incluido Celso Gamboa, para salir del estado en que estábamos, en donde había tráfico de influencias, donde está probado que, ¿verdad?, por algo se destituye al fiscal general, ¿verdad? Entonces, obviamente, él pudo haber hecho alusión a esto con todo el anuncio que hizo desde el inicio de su gobierno del combate a la corrupción. Entonces, a mí me sorprende que no haya nada sobre ese tema. Solo se habla del combate al crimen organizado, que es una cosa totalmente diferente a esto que estamos viviendo o que vivimos a las puertas de la elección pasada, ¿no? Sorprende, pero no es casual. Pero yo quisiera además tocar otros temas que a mí me llamaron muchísimo la atención. Él resalta como obra positiva que lo es la reducción de las pensiones de lujo. Que eso es más competencia de la Asamblea Legislativa, y ahí le pudo haber hecho, digamos, un piropo a la Asamblea Legislativa saliente. Habló de otro tema que me llamó la atención. Él habla de que Costa Rica necesita una inteligencia estratégica de seguridad, con lo cual al final se está contradiciendo, porque él llegó con la oferta de cerrar la Dirección de Inteligencia en Casa Presidencial, y ahora resulta que no solo no la cerró, sino que el nuevo proyecto que presentó el Poder Ejecutivo lo que tiende es a crear o a continuar una inteligencia estratégica de seguridad, que en el fondo son palabras, pero que todos sabemos que esa podría ser una policía política utilizada políticamente si la autoridad del Poder Ejecutivo así lo determina. Es una contradicción a su oferta de campaña.
También habló de todo el tema de la OCDE, participar, y ahí sí mencionó cifras que no son producto solo de esta administración, sino de la historia de Costa Rica, de pruebas que ya hemos rendido, de la cual hemos salido avante para pertenecer ya en los próximos años a esta organización. Habló algo que me llamó la atención también sobre el esfuerzo que se ha hecho para lograr una normativa de consulta con los pueblos indígenas. Y efectivamente uno puede decir, bueno, eso es cierto, antes no existía esa estructura para respetar y consolidar los derechos de los pueblos, derechos milenarios de los pueblos indígenas. Pero resulta que para mí eso es muy poco. Yo he conversado con la gente de Naciones Unidas y bueno, y decir que después de 4 años solo hizo esa reglamentación sin haber avanzado en la negociación de fondo que ha producido heridos y muertos y que tiene en estos momentos congelada la posible construcción de una enorme represa en la zona sur del país, a mí me parece que ahí él quedó debiendo sin la menor duda. Y algo que también me parece importante, él le pide a los nuevos diputados y diputadas que aceleren en el parto de una reforma fiscal. Pero bueno, estoy claro, en lo de fiscal, sin darse cuenta que en realidad él tenía responsabilidad porque llevó este tema hasta 2 años después de que, o sea, a mitad de su periodo, y entonces, aunque le eche la culpa que los diputados no aceleraron lo suficiente para haber aprobado, por lo menos en primer debate, bueno, es que no tuvieron tiempo. Yo creo que la asamblea que se va, hay que estarles agradecida, porque corrieron e hicieron lo más posible, pero bueno, no les alcanzó el tiempo. La misma Carolina Hidalgo dijo que había posibilidades de enmienda. La presidenta del Congreso. Exactamente, la presidenta del Congreso dijo hay posibilidades de enmienda. O sea que vamos a buscar negociación y demás, pero hay posibilidad de enmienda a la propuesta de reforma fiscal. Entonces esto quiere decir que podría, o sea, evidentemente este Congreso lo va a analizar, pero podría retrasarse aún más, ¿verdad? El comunicado del Partido de Unidad Social Cristiana que envían luego del discurso, recordemos que además don Rodolfo Pisa ahora es ministro de la Presidencia, sí, claro, y demás, pero el mismo comunicado del Partido de Unidad Social Cristiana cita: presidente Solís simplemente se lava de las manos sobre el déficit fiscal. Ese es el... Y pareciera que sí, porque yo entiendo que, cada uno lo puede etiquetar como quiera, ¿no? Y nombrar esto como quiera, pero efectivamente yo entiendo que al inicio de la administración Solís Rivera se le solicita o se le plantea al presidente aprovechar, digamos, su caudal, su legitimidad con recién entrado, con la cantidad de votos que llega y con la euforia que llega, para aprovechar ese momento para generar la reforma fiscal, y no se quiso hacer. Entonces tal vez esto es una forma de responsabilizar a Luis Guillermo el momento tardío en que esto se plantea, ¿verdad? Porque vean que él dice en algún momento se ha recuperado la confianza, hemos vuelto a construir el futuro, hemos retomado el desarrollo, como si esto, ¿verdad? Pero no dice exactamente qué. Yo siento que hay más datos administrativos que políticos o de peso, ¿verdad? De transformaciones o de cambios de peso. Yo sí creo que él en ningún momento hace su mea culpa respecto al trámite tardío de esta reforma fiscal o esta discusión de la reforma fiscal. Me parece que eso también él es responsable de alguna manera de no haber gestionado. Pero también hay que decir y hay que recordarnos que en el primer año de administración de Luis Guillermo hubo una serie de cambios en sus ministros. Acordemos, digamos, el enfrentonazo que tenía Melvin Jiménez, su ministro de la Presidencia, durante el primer año con medios de comunicación y con diferentes sectores que no querían que Melvin estuviera ahí aún dentro de Casa Presidencial. Entonces tal vez Luis Guillermo ese primer año lo desperdició en este tipo de situaciones, apagando incendios internos, más allá de abocarse a promover, digamos, la reforma fiscal que era necesaria. Nos queda poco tiempo. Don Francisco, el tema de relaciones exteriores se menciona dentro de este informe, tal vez, pero muy levemente. Faltó. Bueno, yo lo escuché, pero además leí el informe en relación a eso. Y en realidad él es muy telegráfico.
muy telegráfica inclusive de lo que habla, de que bueno, se han nombrado, se han abierto nuevas embajadas en Asia, en África, que hay que aumentar el sentido de conectividad internacional y diplomática. Pero en el fondo, yo en lo personal, esta es una de las áreas a la que he dedicado mi vida, a mí me parece que el funcionamiento de la política exterior de Costa Rica ha sido altamente deficiente y que el comportamiento del canciller realmente, no de ahora, sino desde hace varios años, se le pudo haber sustituido. Porque con esas debilidades en relación a dos temas que don Luis Guillermo aquí no menciona, que es el compromiso de los derechos humanos y el compromiso de fortalecer la democracia como país históricamente con esa herencia, resulta que esta administración fue tremendamente tímida en el caso de Venezuela. Uno puede entender que sea tímida con Nicaragua, porque somos de vecinos y teníamos todos los problemas en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, pero una denuncia más a fondo, mucho más coherente contra lo que hoy ya conocemos como una dictadura, con los daños y lo que está sucediendo en Venezuela, bueno, eso es inadmisible. Entonces, nuestro liderazgo, nuestra percepción de nación defensora de los derechos humanos y la democracia en el hemisferio, realmente yo creo que ha sido afectada por esa especie de pusilanimidad o de no tomar decisiones, o de tomar decisiones no como cabeza de ratón, sino como cola de león. O sea, no, es que si no vamos con un grupo grande, entonces no tenemos que lanzar ningún liderazgo. Yo creo que ahí el presidente nos quedó debiendo, pero nos debe por su propia responsabilidad, porque dejó a este canciller que en realidad creo que él no tenía incorporados estos elementos, por más que él lo diga en sus discursos, porque la realidad que uno vio de denuncia de Costa Rica fue absolutamente tardía. Y yo menciono a los expresidentes de Costa Rica en este grupo de ideas. Todos los expresidentes de Costa Rica han urgido en reiteradas ocasiones a este gobierno desde hace 1 o 2 años a profundizar y nunca se logró que el gobierno de Costa Rica lo hiciera. Otro tema que yo quiero resaltar, que sí, que es un elemento positivo para el presidente, la reducción de la pobreza, igual que para Carlos, donde él fue uno de los artífices. Bueno, uno podría decir, pudo haber hecho más. Yo en esto no soy crítico, yo creo que dejó establecido elementos para que el nuevo presidente haga más si tiene voluntad política. Yo espero que Carlos enrumbe esto y logre muchos mayores éxitos reduciendo la pobreza extrema que lo que logró Luis Guillermo. Pero bueno, hay que reconocer que no todo lo que hizo Luis Guillermo es malo. Aquí estamos en un sentido de apreciación crítica, pero yo sentí a don Luis Guillermo al final como con desgano. No quiero interpretarlo porque ni soy psicólogo ni puedo meterme en su cabeza, pero al final, ya cuando él dijo muchas gracias, hizo un llamado que creo que tenemos, Gina, vos y yo, que destacar. Sí. Él habló, yo lo apunté acá, hay que evitar un parto histórico que nos divida. Dijo, hay que crear una nueva república y un nuevo pacto social de cara al bicentenario. Agregó el presidente, el bien común como norte permanente en la construcción de una futura república solidaria. Son palabras del presidente. Ahí yo creo que él volvió a tomar un poco al final, claro, y que además no estaba en el guión, digámoslo así, porque no está en los resúmenes y esto, sino que él retoma esta dimensión más ideológica, como más de fuerza, más de propuesta, más de idea, digamos, de reflexión final. Y ahí es donde me hizo falta que eso mismo él lo hubiera hecho hace un par de años, de haber lanzado un conjunto de iniciativas. Claro. Él quedó, yo creo que queda agotado. También dijo una cosa importante que me parece que él, tal vez es como parte de las lecciones aprendidas para él, aunque él no lo señale de esa manera. La democracia es escucha, ejecuta y resuelve. Eso me parece importante porque lo da como un consejo, pero tal vez él lo aplica a partir de sus propias experiencias dentro del gobierno. Hay un aspecto que yo también creo que se hizo mucho, pero que no logra, tal vez por una cuestión de tiempo, resaltar todo lo que se hizo que tiene que ver con materia de educación. Él menciona, por ejemplo, todos los niveles, la exclusión que se disminuyó en educación y demás, pero no entra en mayores detalles respecto a todo lo que se logra en educación, aparte de la infraestructura educativa que se logra construir y demás. Perfecto, Gina Cibaja, Francisco Barahona, muchísimas gracias por este análisis. Evidentemente hay muchísimos temas más que tocar, el tema de la Caja Costarricense del Seguro Social y bueno,
muchísimos temas, pero bueno, el tiempo evidentemente nos ha ganado. Más adelante vamos a estar también con ellos, pues ampliando en diferentes ediciones de Costa Rica Noticias. Con esto vamos a regresar con ustedes, compañeros, que tienen más.